Abran sus Biblias, hermanos, en Hechos capítulo 9, donde fue la lectura del día de hoy. Hechos capítulo 9, por favor. Como anunciamos en días pasados, el fin de semana pasado, los pastores, los diáconos, líderes de ministerio y algunos colaboradores tuvimos un retiro, y me preguntaba un hermano en la semana que él se imaginó un retiro donde nosotros estábamos casi en la piscina, apartados, ¿verdad? Descansando. Pero no, hermanos, no fue un retiro de descanso, fue un retiro de trabajo. Trabajamos aproximadamente 16 horas ambos días. Fue un buen tiempo, hermanos, de oración, de planeación, de poner en perspectiva el futuro de nuestra iglesia. Y gracias al Señor, hermanos, pudimos concretar algunos planes. Algunos son para este año, que para nosotros sería a partir de julio de este año a julio del año 2023. Algunos otros planes los queremos ver ya concretados para el 2025. Y algunos otros, hermanos, nos tomará un poco más de tiempo, un poco más de esfuerzo. Pero en el mensaje de hoy quisiera presentar algunos elementos que creemos podemos hacer durante los próximos años para la vida de nuestra iglesia. También en uno de los mensajes anteriores decía que muchas veces el tiempo de planificación de una iglesia tiene que ver con qué podemos hacer, qué más cosas podemos hacer dentro de la iglesia. Y entonces uno de los profesores en planificación decía, entonces ahí tenemos, ¿verdad?, ovejas planeando cómo seguir engordando los próximos 20 años. Y dijimos, no más, ¿verdad? Ya no, ¿verdad? Vamos a mirar el campo. Juan capítulo 4, ¿no dicen ustedes que faltan todavía meses para la siega? Pero yo les digo, miren los campos, están listos para ser cosechados. Así que eso hicimos, hermanos. Eso hicimos, pudimos ver un poco la necesidad que hay en nuestra Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Y con eso en la mente, entonces, desarrollamos algunos planes que voy a presentar. No son todos, hermanos. Solo quiero darles un panorama muy general de lo que este fin de semana pasado el Señor nos mostró. Y gracias, hermanos, que se ocuparon del servicio de hace 8 días. Por ahí sé que los pusieron a correr un poquito. El pastor Luis Carreón llegó ya casi para comenzar su predicación. Él venía de un campamento que ellos tuvieron hace unos días, y gracias al Señor pues pudo estar con nosotros. Instrumentos escogidos. Instrumentos escogidos. Cuando pensamos en instrumentos escogidos, o específicamente en instrumento escogido, pensamos en la vida del apóstol Pablo, porque de él se dijo que había sido un instrumento escogido para llevar el evangelio. Pero cuando nosotros miramos Hechos capítulo 9, desde el primer día de su conversión, Dios lo rodeó de todo un equipo que le acompañó a lo largo de los años de su ministerio, de tal manera que él no pasó un tiempo, aunque sí vinieron periodos donde él tuvo que enfrentar la misión solo por el abandono de algunos obreros, también porque en la última etapa de su vida él estuvo preso, así que pues sí hubo momentos donde estuvo solo. Pero cuando hablamos de instrumentos escogidos, me refiero a ese momento en el que él recibió al Señor, fue confrontado, y a lo largo de su ministerio él fue rodeado de un equipo que le ayudó a cumplir la misión por la cual el Señor lo había llamado. Y el apóstol Pablo reconoce que esa misión no pudo haber completada si no hubiese sido por ese gran número de hombres y mujeres que estuvieron a su alrededor, de iglesias que se unieron. Iglesias nuevas, hermanos. No estamos hablando de iglesias con años. Estamos hablando de iglesias que fueron establecidas durante el primer viaje misionero y que en el segundo viaje misionero comenzaron a aportar para la obra del Señor.
Así que no estamos hablando de una mega iglesia de 10,000 personas y claro, como ellos ya tenían los recursos, pues ahora sí ellos sí podían contribuir a la obra. Nosotros apenas somos 20 hermanos, ¿verdad? Y nos gusta la autoconmiseración. Ay, pastor, somos 30 apenas, pero ahí vamos, gracias a Dios. De verdad, ese tipo de expresiones son una autoconmiseración que no tiene nada que ver con la obra. El apóstol Pablo recibió la ayuda de iglesias recién formadas en su primer viaje. En el segundo comienzan a ofrendar. Número 1, comienzan a orar por él. Pero también, hermanos, comienzan a enviar colaboradores al ministerio de Pablo. Mire qué tremendo. Pablo funda una iglesia en su primer viaje y esa iglesia decide enviarle colaboradores para que la obra siga. Y no eran iglesias pudientes, no eran iglesias, las iglesias de Macedonia, que fueron establecidas en su segundo viaje misionero. El apóstol Pablo las describe como iglesias muy pobres. Iglesias muy pobres. Nosotros conocemos muy bien este pasaje. Mateo 28, 19 y 20. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Dice así: por tanto, no con la intención de avergonzar, sino solo con la intención de saber quién está escuchando este versículo por primera vez. Con toda honestidad, que diga: yo nunca había escuchado que eso dice la Biblia. Gracias, allá tenemos 2 personas. Gracias. Eso significa que el 98% de los que estamos en este salón lo hemos escuchado por lo menos más de alguna vez. Este pasaje fue dicho por el Señor Jesucristo después de haber resucitado. Reunió a sus discípulos, a los 11 y a otros más que le habían seguido. Y Él les dijo: por tanto, id y haced discípulos, hacer seguidores. Los expertos en griego nos han enseñado que la palabra naciones en realidad son etnias. Por tanto, vayan a todas las etnias, ¿verdad? Pantata etne se lee en griego, dicen. Entonces vayan a todas las etnias, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La promesa de la presencia se hace en este contexto de ir y cumplir con una misión. Ahora, todos lo sabemos, hermanos. La pregunta es: ¿por qué Iglesia Bautista Getsemaní no tiene presencia hasta lo último de la tierra? ¿Sabe cuántos años tiene nuestra iglesia, hermanos? 40 años. 40 años. Eso es como si una persona, ¿verdad?, tuviera 40 años y lo viéramos aprendiendo a caminar ahí tambaleándose durante 40 años. Uno diría: este tiene un problema severo en su cuerpo, ¿verdad? Su estructura ósea tiene un problema porque no lo sostiene. Tiene 40 años. Hechos 1:8, vamos a ir a Hechos 1:8 y lo vamos a leer también. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. 4 áreas geográficas donde el Señor les dijo que ellos deberían hacer discípulos: en su Jerusalén, o sea, en su alrededor, con sus más cercanos; en su Judea, aquello donde implica moverse un poquito de la ciudad, salir de la ciudad. Para nosotros eso sería, ¿verdad?, movernos un poco más. En Samaria, ya en una región más extendida, que quizá para ese tiempo requería días de viaje.
Para nosotros ir a Tijuana lo podemos hacer en un par de horas, ¿verdad? Tomamos un vuelo y estamos en Tijuana en un rato. Eso sería nuestra Samaria, algo que ya nos implica un movimiento. Pero también dice, y hasta lo último de la tierra, allá donde ustedes no tienen ni idea de que hay una necesidad, allá hay etnias, ¿verdad? Ir a todas las etnias llevándoles el mensaje. Y dice el texto, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Para la iglesia de Jerusalén se cumplió en Hechos capítulo 2. Para algunos de nosotros, la llegada del Espíritu Santo a nuestras vidas ocurrió hace 10 años. Para algunos otros ocurrió hace 20 años que recibimos a Cristo, descendió el Espíritu Santo a nuestra vida. Por lo tanto, hermanos, para los que recibimos a Cristo, en mi caso, ya voy a hacer cuenta, 30 años, hermanos. Hace 30 años el Espíritu Santo entró a mi vida. Quizá algunos hace 20 años, quizás algunos hace un año. Para nosotros, los que tenemos al Espíritu del Señor, por lo menos se esperaría que estuviéramos siendo testigos ¿en dónde? Por lo menos en Jerusalén, con sus vecinos, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo. Y vuelvo a decir desde este púlpito, hermanos, lamentablemente muchos compañeros de trabajo se enteran que este compañerito que lleva con nosotros 15 años es cristiano en medio de una tragedia. Y dice, pero ¿tú eres cristiano? Sí, bueno, sí, me congrego ahí en Getsemaní ya hace 20 años. ¿Y por qué no nos habías contado de tu fe? Wow. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. O sea que una persona que acaba de conocer a Cristo hace un año, se espera que esté atestiguando, que sea testigo en Jerusalén. Ya. No cuando se abra una oportunidad, un proyecto en la iglesia, entonces ahí me voy a inscribir. No, se espera. Hemos recibido una misión de acuerdo con el pasaje anterior y hemos recibido al Espíritu Santo. La iglesia desde la perspectiva divina está preparada para el cumplimiento de la misión. Iglesia Bautista Getsemaní está capacitada para cumplir con la misión, de acuerdo con la palabra del Señor, no de acuerdo con Rafael Canadá, no de acuerdo con Luis Martín, no de acuerdo con Mario Cano, Arturo de los Santos, no, de acuerdo con la palabra del Señor mismo, que le dijo a los discípulos, la iglesia está capacitada porque ahora tenemos al Espíritu Santo y estamos capacitados para ser testigos en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. En medio de esto, en medio de esa instrucción, lo que sucedió, hermanos, es que la iglesia de Jerusalén, lo que los misionólogos han dicho es que la iglesia de Jerusalén se quedó en su Jerusalén. Y el próximo domingo vamos a ver que no es que se sentaron a perder el tiempo, ellos hicieron algo muy interesante de lo cual no deberíamos pasar por alto. Pero ellos se quedaron en su Jerusalén, habiendo recibido del Señor la instrucción, tienen que ir a todas las etnias, tienen que hacer labor en Jerusalén, y no se les dijo, cuando terminan en Jerusalén, entonces ya se pueden ir a Judea. Cuando hayan terminado Judea, se pasan a Samaria. No fue así. Ellos recibieron una instrucción y ellos se quedaron ahí. Empezaron a hacer la labor, porque sí hubo labor. Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 5 nos revela esto. Hechos capítulo 6, la iglesia de Jerusalén estaba creciendo. Por eso es que tuvieron problemas por el crecimiento. Hechos capítulo 6 nos habla de la elección de los primeros servidores, porque no se daban abasto para la obra que ellos estaban haciendo. Pero la instrucción había sido, tienen que salir de su Jerusalén, tienen que irse. Y como no se fueron, miren lo que pasó, hermanos. Hechos 8:1, lo leemos todos. Dice, y Saulo
La instrucción fue: váyanse de Jerusalén, vayan. ¿Qué pasó? Ellos hicieron su labor, y vuelvo a decir, esa labor no la deberíamos pasar por alto, pero ellos crecieron. Ustedes saben que ahora está de moda las mega iglesias. Crecieron y crecieron y crecieron y dijeron: aquí estamos bien. Y entonces había un instrumento que Dios había formado desde el pasado. Desde el vientre de su madre había un instrumento ahí, y en medio de esa persecución, ¿recuerdan el asesinato de Esteban, apedreado? Después, fue justo en ese momento que dice: y Saulo consentía en su muerte. En la muerte del primer diácono de la iglesia de Jerusalén, que murió apedreado después de haber predicado, los judíos no toleraron el mensaje y lo apedrearon. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, una iglesia de miles. No estamos hablando de una iglesia como nosotros. Comparado con la iglesia de Jerusalén, nosotros somos un grupo pequeño. La iglesia de Jerusalén ya se contaba por miles. Esa iglesia fue perseguida y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. ¿Se acuerdan dónde les pidieron que deberían ir a predicar? Ahí, en Judea y en Samaria, salvo los apóstoles, porque ellos debían cumplir todavía una función dentro de la iglesia de Jerusalén. Algunos autores han dicho que para que se cumpliera Hechos 1:8, tuvo que suceder Hechos 8:1. Los estudiosos han descubierto que en los lugares de persecución, la iglesia está presentando mayor crecimiento. Si usted quiere saber cómo está la iglesia en China, usted solo tiene que leer las estadísticas de Puertas Abiertas. La iglesia en China está creciendo, la iglesia en Somalia, la iglesia en Corea del Norte, por mucha represión que recibe de manera legal, la iglesia en Corea del Norte está creciendo. Los países africanos donde hay persecución están recibiendo el evangelio. La iglesia está creciendo, hermanos. Parece que una de las herramientas que a Dios le encanta usar es la persecución para que sus hijos cumplan con su misión. Hechos capítulo 9 entonces nos dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Miren, Saulo vio el movimiento que se estaba levantando, que comenzó con un grupo pequeño. En Hechos no tan pequeño, en Hechos capítulo 1 eran 120 los reunidos. En Hechos capítulo 2 nosotros vemos que por lo menos 3,000 personas creyeron el mensaje del apóstol Pedro cuando presentó a Cristo. Y luego nosotros vamos avanzando. Hechos capítulo 4, la iglesia estaba creciendo. Hechos capítulo 5 vemos ahí un caso de Ananías y Zafira. Hechos capítulo 6, la iglesia ya tiene problemas porque era tanto el trabajo que estaban haciendo que ya no se daban abasto. Así que Saulo había sido testigo de que la predicación estaba produciendo frutos. ¿Y sabe qué dijo? Seguro en Damasco debe haber creyentes. Él creía que se estaban produciendo discípulos fuera de Jerusalén. Y entonces, ¿qué dijo? Yo voy a ir por ellos. Y en su camino a Damasco sucede lo que vamos a leer a continuación. Versos 3 al 6 de Hechos capítulo 9. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. En primer lugar, hermanos, quisiera mostrarles
que el evangelio produce un cambio de convicciones. El apóstol Pablo era un religioso celoso, pero no solo celoso, hermanos, no solo era un religioso fanático. El apóstol Pablo era Saulo era un hombre que conocía la ley, es decir, el Antiguo Testamento de nuestras Biblias, él la dominaba. Era un maestro. Así que no solamente era un fanático ahí que andaba detrás de los cristianos. No, Saulo era un hombre bien versado en el Antiguo Testamento, tanto así que ya cuando desarrolló su ministerio, él se sentó con los maestros y él se sentó a debatir el Antiguo Testamento con ellos, a mostrarles a Cristo. Pero además, Saulo era un hombre muy sincero en lo que creía. Pero además, era un hombre sinceramente equivocado. Saulo era un hombre sincero en lo que creía, pero era un hombre sinceramente equivocado. Por lo tanto, queridos hermanos, no se trata de ser religiosos, porque usted puede estar en una religión muy sincero usted y sinceramente equivocado. Saulo tendría que comprender esto. Cuando Cristo entró a su vida cambió, sus convicciones fueron transformadas. Él siguió siendo un hombre de convicción y nosotros lo vamos a ver a lo largo del desarrollo de su ministerio. Él fue un hombre de convicción, de pasión. Él usó sus convicciones ahora en la verdad para predicar la verdad. Adoniram Hudson fue el primer misionero bautista al extranjero de los Estados Unidos. Él sirvió en Birmania. Su papá fue un pastor. Pero cuando él entró a la universidad, él siendo cristiano, por lo menos eso él creía, se fue a la universidad y dos amigos se encargaron de convertirlo al deísmo. El deísmo es esa creencia que dice que Dios nos hizo pero nos ha abandonado, que Dios no tiene relación con su creación. Entonces, de ser cristiano, él se hizo deísta. Uno de ellos se llamó Jacob Ames. Ahora él no sabía cómo contarle a sus papás de regreso, después de la universidad, que él ya no era cristiano, por la influencia de sus dos amigos. Terminó la universidad, regresó a casa y bueno, les tuvo que decir a sus padres que él ya no era cristiano. Imagínense, el papá, pastor, ¿verdad? La mamá, pues ahí cuenta la biografía que lloró mucho por su hijo. Pero él les dijo, ya no quiero saber nada de Cristo, no soy cristiano. Se fue a Nueva York y él tenía la intención de ir a probar suerte allá con sus amigos. Se fue a Nueva York en esos años 1800 y fue un rotundo fracaso para él. Y en esa búsqueda de algo para su vida, Adoniram Hudson, ¿verdad?, regresó a casa de su tío. Había dejado su caballo y se fue a Nueva York. Regresa a casa de su tío y luego seguía camino, pues a ver a dónde, porque estaba muy desilusionado. En el camino, él llegó a un lugar. Ahí lo agarró la noche y le recomendaron ya no seguir porque la zona era muy peligrosa. Así que él se quedó en una posada. Y cuando pidió posada, el de la posada le dijo, mira, no tengo habitaciones, ya no hay habitaciones. Solo queda una cama con una habitación, pero la tendrás que compartir con un moribundo. Entonces hay una sábana, le explicaron, hay una sábana, y tú vas a dormir de este lado de la habitación y el moribundo está ahí. Si tú quieres, puedes dormir ahí. La biografía dice que él venía de días de dormir donde se le atravesara, no había comido bien, el pobre necesitaba descansar. Fue y se recostó en esa cama. Del otro lado de la sábana estaba un moribundo que se quejaba y los que estaban ahí tratando de ayudarlo, pero no podían hacer nada. A eso de las 4 de la mañana, los quejidos del moribundo cesaron. Entonces Adoniram Hudson comenzó
preguntándose, teniendo a alguien tan cercano ahí de la muerte, él se preguntaba, si esa persona postrada pensaba en la muerte, si creía en la eternidad. Y así comenzó. ¿Será que qué pensará cuando alguien ya está frente a la muerte? Eso fue lo que Adoniram cautivó su corazón y sus pensamientos esa noche. Sacaron el cuerpo. Por la mañana se acercó a la persona que le había dado la posada y le dijo, le preguntó, ¿verdad? ¿Quién era la persona que estaba ahí? El mesonero le dijo, Jacob Ames, su mejor amigo, murió al lado de él a las 4 de la mañana. Cuando Adoniram Judson escuchó eso, su corazón fue cautivado otra vez. Él regresó a su pasado, al evangelio que él había escuchado, y él dijo, no puede ser, Jacob murió sin Cristo. Él conocía la verdad. Él no había abrazado el deísmo, pero su corazón no estaba ahí. Su mente había sido atrapado por el deísmo, pero su corazón empezó a latir con fuerza cuando fue expuesto a la muerte. Y cuando supo que Jacob Ames había fallecido a unos centímetros de él, sin esperanza, sin Cristo, él dijo, yo necesito empezar a predicar esto. Y así fue como buscó la posibilidad de salir a Birmania. Claro, pasó por un proceso de formación en el seminario, un seminario teológico. Y así fue. Pero el evangelio produce cambio en nuestras convicciones. En segundo lugar, versos 7 al 12, dice así, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. El evangelio provee respuestas a las crisis. Saulo entró en una crisis física, no comió y perdió la vista, pero además él entró en una crisis emocional. ¿Se imaginan a un hombre como Saulo, ferviente, apasionado, y decir yo voy a ir por estos cristianos? Y antes de llegar a ese lugar, ¿verdad? El Señor desciende sobre su vida, lo quebranta, lo humilla, y ahora ya no entró, ¿verdad? Sino entró ayudado por otros. Pero además él tuvo crisis espiritual. Imagínense a Saulo, quiero que se lo imaginen, hermanos, por favor. Algunos piensan que andaba por los 30, un hombre lleno de vigor, de fortaleza, de convicciones, yendo hacia Damasco, listo para capturar a los creyentes y traerlos a Jerusalén. Y en cuestión de segundos, él entra en una crisis física, emocional, pero además espiritual. Yo no sé si durante esos días él dijo, pero yo también creo en Dios. Yo conozco la Biblia. Yo enseño la Biblia. Pero cuando el Señor descendió a su vida, se dio cuenta que él necesitaba a Cristo. El evangelio provee respuesta a nuestras crisis. Pero en tercer lugar, el evangelio concede un lugar en la misión de Dios. Versos 15 y 16. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Mire lo que pasó. Iba con una misión, es humillado, es quebrantado, es transformado, pero ahora se le da una misión. Ya no una misión como la que él tenía, la de perseguir a los cristianos. Ahora era una misión
donde él sería un instrumento para llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, cosa que él no se había imaginado. Él no salió de su casa ese día pensando, hoy mi vida va a cambiar. No, él tenía planes. Él dijo, no hombre, ahorita me voy a traer a estos creyentes. Lo que él no sabía es que Dios tenía un plan para su vida y que ese plan incluía una misión. El evangelio concede un lugar en la misión. ¿Sabe qué pasó con Adoniram Judson? Después de la muerte de su amigo, él regresa a casa. Se va, después sale para estudiar en el seminario teológico. Estudia el seminario y estando en el seminario él comenzó a leer un folleto que hablaba sobre India y sobre un misionero que se le ha conocido el padre de las misiones modernas. También se le ha conocido como el padre de los huérfanos, William Carey. Mientras él estaba en el seminario estudiando para ser pastor, encontró un folleto que hablaba sobre la India, sus necesidades, y ese día él dijo que iría a India. Eso fue todo lo que él dijo, que un día iría a India. Cuando termina sus estudios en el seminario, él regresa a casa. Su padre estaba muy emocionado porque mientras Adoniram estaba en el seminario, a su padre le habían dicho que él tenía un lugar en una de las iglesias más grandes y que ahí Adoniram ya tenía la puerta abierta. Así que todos estaban emocionados en casa y llega Adoniram y les dice, ¿qué creen? Yo quiero ser misionero. Su padre trató de detenerlo, su madre trató de detenerlo, su hermana le dijeron, ¿cómo te vas a ir a un lugar, verdad, donde nadie, quién sabe dónde está Birmania, dónde está India? Quédate aquí. Pero su corazón había sido cautivado. Así que el Señor le abrió las puertas. Él viaja entonces a Londres, Inglaterra, y en su travesía de Estados Unidos a Londres, el barco en el que él iba fue capturado por los franceses y él pensó que ahí había terminado todo. De hecho, cuando lo capturaron, su primer pensamiento fue, yo creo que esto de ser misionero no era lo mío, aquí vine a morir. Bueno, llegó a Londres, concretó una alianza, ¿verdad? Que la Asociación Misionera de Londres lo enviara de misionero a esta región. Él regresa a casa y luego, hermanos, junto con otros 3 amigos que se unieron a su idea de salir al campo misionero, se unieron estos hermanos y fueron a buscar a una iglesia y pidieron que la iglesia formara una asociación misionera para que los enviara. Bueno, en medio de la formación de esa asociación, ¿verdad? Uno de los diáconos, ojo ahí diáconos, uno de los diáconos lo invita a comer a su casa, ¿verdad? Invitaron a Adoniram y a otros hermanos, eran 21 hermanos en casa de un diácono, pero había una señorita rubia al que Adoniram le puso el ojo. Era la hija de este diácono, ¿verdad? Le puso el ojo, se casaron y se fueron al campo a Birmania. ¿Qué fue lo que pasó allá, hermanos? La muerte fue su fiel compañera durante más de 33 años de servicio ininterrumpido en Birmania. La muerte. Cuando ellos finalmente fueron enviados de Estados Unidos a Birmania, en Madrás, India, duraron un par de meses ahí. No los querían expulsar, así que ellos estaban buscando el momento para salir a Birmania, pero no había barcos que salieran de Madrás hacia Rangún. Cuando finalmente fueron puestos en un barco para salir de Madrás a Rangún, en ese barco, estando su esposa embarazada, murió su primer hijo en un barco. Así los recibió el campo misionero. Pero él estaba convencido de que Dios lo había llamado a ese lugar. Y eso me lleva a este punto, hermanos.
Esto es muy importante, el verso 17. El Evangelio hace posible la presencia del Espíritu Santo en la vida del hombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hermanos, en ninguna religión se ha prometido la presencia del Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesucristo dijo: no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros, no lo estaba prometiendo al budismo, no lo estaba prometiendo al islam, no se lo estaba prometiendo a personas tan sinceras en su religión, se lo estaba prometiendo únicamente a los creyentes en Cristo Jesús. Así que Saulo era un hombre tan sincero, era un hombre religioso de convicciones profundas. Él conocía muy bien la palabra. Pero ¿sabe qué no tenía? Al Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace posible la presencia, el Evangelio hace posible la presencia del Espíritu Santo en la vida del hombre. Los más de 36 años que Adoniram Judson pasó en Birmania. Yo acabo de decir hace un momento que la muerte fue su fiel compañera. Perdió a Ann, su primera esposa, en el campo. Después, su segunda esposa, él se casó con una esposa que también quedó viuda en el campo. Fueron de los primeros que llegaron a Birmania. Algunos se quedaron un par de años, otros tuvieron que salir por las condiciones en las que vivían. Empezaban a morir los misioneros y después de 9 años después de 7 años apenas tenían 7 conversos. No fue fácil. La salud de Ann, su esposa, empezó a deteriorar. El mismo Adoniram Judson sufrió gravemente físicamente. Así que perdieron compañeros de milicia estando en el campo. Él se casó con una viuda después. Esa viuda murió en el campo. Después de 33 años, él sale de Birmania y va de regreso a Estados Unidos. Cuando él llega a Estados Unidos, le hicieron una fiesta mientras lo recibían en el puerto donde él llegó. Le apodaron el Santo de Birmania. Todo mundo sabía que allá en Birmania había un hombre que estaba predicando de Cristo y la gente estaba emocionada, se escribieron libros, revistas, él era una celebridad. Y Adoniram Judson se sentía tan indigno de eso. Después de haber pasado un tiempo en Estados Unidos, donde él ya rebasaba los 50 años, le pidieron que no regresara a Birmania, que se quedara en Estados Unidos y que le darían a pastorear la iglesia más grande de ese tiempo, de esa región. Y él dijo no, ¿verdad? No. Ahí conoció a su tercera esposa y con su tercera esposa, ¿verdad? Ahora salió nuevamente a Birmania y allá entregó su vida. Yo les animo a buscar el libro, se llama Odisea en Birmania, la vida de Adoniram Judson. Tiene 200 páginas, se lo van a sentar en un ratito ahí que estén. En vez de ver Netflix, ¿verdad? Échense la biografía de Adoniram Judson, en un ratito lo van a leer. Pero Adoniram Judson sufrió persecución, fue maltratado, fue llevado preso. Su biografía cuenta que en uno de los lugares donde él estuvo preso, les ponían los grilletes y para dormir por las noches los colgaban con los pies hacia arriba a 1 metro de distancia del suelo. Esa era la manera en que ellos dormían, los presos. Había otros misioneros con él que llegaron ahí, se unieron a su equipo. Las necesidades fisiológicas las tenían que hacer en ese lugar. Sus captores, los cara cortada, no les daban de comer, ellos comían lo que bien les parecía en ese lugar. Pasaron muchas semanas comiendo comida totalmente podrida, pero era lo que podían comer y eso es lo que comían.
La biografía dice que ellos solo escuchaban cómo torturaban a otros ya les daban un tiro y ya con eso terminaba su sufrimiento. Cuando se desató la guerra de Gran Bretaña con Birmania, él estaba preso. Él, desde que llegó, comenzó a traducir el Nuevo Testamento. Lo primero que él tradujo fueron los 4 evangelios y todas las cartas de Juan. Pero cuando él cayó preso, él ya había traducido todo el Nuevo Testamento. Así que su esposa, intentando cuidar el trabajo de muchos años, fue y le preguntó a Adoniram, ¿dónde voy a guardar esto? Y entonces Adoniram le dijo, mételo en una almohada vieja, sucia, apestosa y me la traes. Porque yo estoy seguro que si algo así llega a mis manos, así de repugnante, estos no lo van a querer tocar. Y así fue, escondieron el manuscrito del Nuevo Testamento en una almohada vieja, sucia y apestosa y se la llevaron a Adoniram. Y obviamente nadie de los guardias tocaba la almohada por las condiciones en las que estaba. Ya se imaginarán en qué condiciones. En medio de esa captura movieron a Adoniram y lo llevaron a otro lugar, los hicieron caminar aproximadamente 12 kilómetros descalzos en medio de un calor que rebasaba los 40 grados. La biografía dice que avanzaron por lo menos 1 kilómetro y sus pies ya iban sangrando, llenas de ampollas. Uno de los discípulos de Adoniram se acercó y como pudo les vendó los pies. Y la biografía dice eso les dio fuerza para seguir. Uno de sus discípulos, queriendo tener algo de su maestro, de Adoniram, fue al lugar donde Adoniram estuvo preso. Y cuando empezó a buscar, ya se imaginarán entre qué cosas empezó a buscar, reconoció una almohada y dijo, esta es de los Hudson, esto es de Adoniram. Y tomó la almohada y se la llevó a su casa. Y cuando llegó a su casa y la abrió, se dio cuenta que ahí estaba conservado el Nuevo Testamento. Esto pasó antes de que Adoniram regresara a los Estados Unidos. Y recuerden, él volvió a regresar. La pregunta es, ¿qué hace que un hombre regrese a ese lugar? La presencia del Espíritu Santo, el Evangelio. Actualmente, la única traducción que existe al birmano de la Biblia completa fue hecha por Adoniram Hudson. Hay cristianos en Birmania, pero Birmania sigue siendo un país perseguido. Siguen persiguiendo a los creyentes. ¿Qué fue lo que hace? ¿Qué es lo que hace que hombres estén dispuestos a dejar su lugar? Pero además también encontramos lo último, versos 18 y 19. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Sabe? Nunca más Saulo volvería a estar solo en el cumplimiento de su misión, salvo estos periodos que mencioné al principio, donde estuvo preso, donde otros lo abandonaron, ¿verdad? Pero Saulo tuvo una familia espiritual. Romanos 16 habla de una lista interesante de los hombres y mujeres que le rodearon en el cumplimiento de su misión. Evodia y Síntique las describe como colaboradoras incansables de la obra del Señor. El Evangelio provee una familia espiritual. Adoniram Hudson y su esposa Ann, mientras estaban en Birmania, la salud de su esposa comenzó a deteriorarse y a deteriorarse. Así que el médico le dijo que ella tenía que regresar a Estados Unidos. En el trayecto ella murió. Sus hijos pequeños fueron dejados al cuidado de otros misioneros mientras ellos hacían esa travesía en barco que duraba meses. Adoniram Hudson perdió varios hijos en el campo misionero.
¿Qué hace que Mauricio y Sandra decidan irse a formar una familia en Medio Oriente, en medio de condiciones tan complejas de seguridad? ¿Qué hace que ella esté dispuesta a dar a luz a su tercer hijo en un país que en cualquier momento se va a desatar algo complicado y ellos van a tener que salir? ¿Qué hace que él esté dispuesto a vivir ahí al borde de la muerte? ¿Sabe qué es? El Evangelio, la presencia del Espíritu Santo. ¿Sabe que cuando el Señor dijo, y me seréis testigos? Lo que estaba diciendo es que ustedes me van a hacer mártires en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Evangelio, eso es lo que hace el Evangelio en nuestra vida. Produce convicciones. Allá afuera, hermanos, hay un mundo con convicciones firmes, son honestos, pero están sinceramente equivocados. Allá hay un mundo en crisis y el Evangelio produce respuestas para nuestras crisis. Allá hay un mundo en búsqueda de propósito. Mientras Adoniram Hudson sale de Nueva York, y les decía que él viajó un tramo desde su casa hasta la casa de su tío en caballo, y luego dejó el caballo en casa de su tío y se fue a Nueva York. Cuando él regresa de Nueva York y va a recoger el caballo a casa de su tío, resulta que no encontró a su tío. Se encontró con un pastor que había venido a suplirlo porque su tío había hecho un viaje de 2 semanas. En ese encuentro con este joven pastor, Adoniram Hudson se dio cuenta que él tenía más propósito que él. Y él no era un formado universitario, era un pastor. Pero lo que a él le sorprendió era que ese pastor tenía un propósito en esta vida. Mientras Adoniram había ido a Nueva York en busca de su propósito y había fracasado. Y había regresado buscando propósito. El Evangelio hace posible la presencia del Espíritu Santo en la vida del hombre, que capacita para momentos tan crudos como los que vivió Adoniram, como aquel día trágico en el que Hudson Taylor en la China, un día lluvioso, cavó una tumba pequeña para sepultar a uno de sus hijos en el campo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Evangelio provee de una familia espiritual. ¿Recuerdan a uno de nuestros misioneros que trabajan en Asia y que nos dijeron, por favor, oren por nuestro hijo? Él está en Estados Unidos. ¿Lo recuerdan, hermanos? Y que con lágrimas en los ojos a través de Zoom nos decía, hermanos, oren por nuestro hijo, porque está sumergido en una profunda depresión. No podemos ayudarlo, estamos lejos de él. Y finalmente la familia espiritual lo ayudó. Hermanos, esto es lo que hace el Evangelio. Y nosotros queremos llevar el Evangelio más allá de nuestras 4 paredes. El fin de semana pasado nos reunimos los líderes, fuimos 21 líderes. Fuimos los pastores, 3 diáconos, líderes de ministerio y algunos colaboradores. Y fuimos expuestos a la necesidad en nuestra Jerusalén, en nuestra Judea, en nuestra Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esto fue parte, aquí solo les voy a presentar una diapositiva de cada uno. Pero lo primero que hicimos en la mañana del sábado fue revisar cómo está el mundo, pero para empezar, cómo está nuestra Jerusalén. Y se nos presentó la zona metropolitana de nuestra ciudad, donde hay 2.271.000 personas, donde en nuestro estado somos 6.583.000 habitantes, pero en esta primera parte nos centramos solamente en esta sección. Y nos fue expuesto la necesidad, la pobreza que hay en nuestra ciudad, los grupos vulnerables que hay en nuestra ciudad. También, hermanos, pudimos mirar un poco la universidad que está aquí, la UDLA, y dijimos, algo tenemos que hacer. No es posible que sigamos otros 40 años solo predicando la importancia de la misión y no aterrizar planes para hacer algo en nuestra Jerusalén.
También, hermanos, se nos expuso la necesidad que hay en nuestro estado. En Puebla hay 615,000 personas mayores de 3 años de edad que hablan alguna lengua indígena. Se habla el náhuatl con 453,000 hablantes, el totonaco con 104,000 hablantes, el mazateco con 18,000 hablantes y el popoloca con 15,000 hablantes. De cada 100 personas que hablan alguna lengua indígena, 12 no hablan el español, de acuerdo con el INEGI, en el Censo de Población y Vivienda del año 2020. Esta es nuestra Judea, hermanos. Tenemos grupos indígenas a nuestro alrededor. Ahí están. ¿Qué va a hacer la iglesia con esos grupos indígenas? ¿Qué vamos a hacer como iglesia? Y fuimos expuestos a estadísticas tan interesantes, hermanos. Pero también fuimos expuestos ante las necesidades de nuestro país. Esta zona oscura que ustedes ven aquí es conocido como el Círculo del Silencio, donde no hay mucha presencia evangélica en estos estados. Además, hay una severa oposición a la presencia evangélica debido a la presencia del crimen organizado en esta región, que incluye los estados de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes, Nayarit. Esta es una región donde la iglesia tiene que estar pensando, ¿qué vamos a hacer? Pero además, hermanos, fuimos también expuestos a la gran necesidad que hay en el mundo y solo les presento un aspecto. El área de la traducción de la Biblia. En el mundo hay 7,378 lenguas vivas, incluyendo el lenguaje de señas. Esto es lo que falta, hermanos, en esta región de Asia, 751, ¿verdad? Estamos hablando de cantidades muy grandes, hermanos. Y yo decía en el primer servicio, mientras los cristianos nos estamos debatiendo entre si es mejor esta versión o si es la otra, millones de personas no tienen acceso al evangelio. Y la misión para la Iglesia Bautista Getsemaní fue, por tanto, id y haced discípulos a todas las etnias. Sí, estas que están aquí, el Círculo del Silencio y los grupos indígenas. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer, hermanos? También, en un ejercicio muy consciente, revisamos la condición de nuestra iglesia. Revisamos lo que se le denominan fortalezas de una iglesia, ¿verdad? Dijimos, tenemos una buena doctrina, gracias al Señor. En nuestra iglesia hay diversidad económica. Es decir, aquí hay hermanos con cierto nivel económico, también hay hermanos que van al día, pero nos podemos sentar todos juntos y llamarnos hermanos. Se nos presentó un informe financiero de la iglesia y dijimos, gracias a Dios, la iglesia financieramente está bien. Tenemos los pastores, tenemos buena relación con otros pastores, que eso es muy importante. Pero también pudimos percibir algunas cosas como estas, que no hemos cumplido de manera integral la gran comisión. Eso es una debilidad de Iglesia Bautista Getsemaní. Ahí notamos una falta de reproducción de liderazgo, hermanos. Después de este fin de semana yo dije, Señor, deberíamos tener como 6 pastores para hacer lo que vamos a hacer. También encontramos una deficiencia en la canalización de los recursos humanos y financieros, entre otras. Pero también vimos oportunidades, hermanos. También vimos oportunidades como estas, ¿verdad? La universidad, dijimos, algo tenemos que hacer. También vimos oportunidades de hacer algo en nuestra Jerusalén. Hay una amplia población en el sector juvenil estudiantil. Ustedes saben que en Puebla la cantidad de estudiantes que vienen de otros estados a nuestra ciudad es amplia. Algo tiene que hacer Iglesia Getsemaní. Los pastores, tenemos relación con muchos pastores que bien podríamos hacer alianzas estratégicas para el envío de misioneros. También vimos la oportunidad de poder servir a grupos vulnerables. Aquí hay pobreza.
Aquí hay mujeres que necesitan escuchar del Evangelio. Eso es lo que hicimos, hermanos. No fuimos a divertirnos, fuimos a ser confrontados, pero no solo eso, también fuimos a planificar. Y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Aquí estábamos, ¿verdad? Les dije que por lo menos 16 horas nos ocupó este fin de semana. Estuvimos trabajando en una dinámica que fuimos guiados por el pastor Luis Martí, quienes ya le conocen. El pastor Luis Martí sirvió en Iglesia Bautista Miramonte durante 25 años. Y durante esos años ellos enviaron misioneros hasta lo último de la tierra. A algunos de ellos nosotros les estamos sosteniendo en este tiempo. Nuestros hermanos Marvin y Monse estuvieron casi 16 años en India. Ellos son miembros de Iglesia Bautista Miramonte, donde pastoreó el pastor Luis Martí. Ahora están en Málaga, España. Así que Él no nos vino a decir qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Él nos puso un riel y nosotros fuimos abonando lo que nosotros queremos hacer con esa necesidad, hermanos. Les presento un panorama muy amplio, no es detallado, de lo que el Señor puso en nuestro corazón durante este fin de semana. No es todo, vamos a pulirlo y luego les vamos a presentar a ustedes como iglesia hacia dónde vamos a encaminar los próximos años. Algunas de estas cosas que les voy a presentar las estamos dando por hecho para junio 2023. Es decir, a junio 2023, algo de lo que yo voy a mencionar a continuación tiene que estar en nuestra iglesia. Algunas van a estar para junio 2025. Otras, hermanos, son a mucho más largo plazo. Pero si no empezamos a dar los primeros pasos, hermanos, ¿de qué serviría tener una iglesia, un edificio como este, si no estamos cumpliendo la gran comisión? Después de haber hecho un análisis de nuestra iglesia, decidimos crear un programa de formación bíblica por edades. ¿Qué queremos decir con esto? Que queremos que todos los miembros conozcan qué es lo que nosotros creemos como Iglesia Bautista Getsemaní, que podamos permear con la doctrina bíblica a los miembros de la iglesia. ¿Pero para qué, hermanos? ¿Para solo decir, no, hombre, somos buenos en doctrina? No, hermanos, queremos que la doctrina salga de nuestras cuatro paredes. Queremos implementar estrategias de alcance en nuestra Jerusalén. Por ahí salió el tema de los sordos, hermanos. Yo no sé si ustedes saben que en nuestra ciudad hay una comunidad de sordos. Y anhelamos el momento en el que Sofi, ¿verdad?, y Alejandra ya no estén interpretando únicamente para la cámara. ¿Se imagina tener un grupo de sordos en alguna sección del templo y estarles predicando el mensaje como en este momento Sofi lo está haciendo? ¿Se imagina un grupo de jóvenes, ¿verdad?, reunidos y tener 3, 4 sordos y nuestros jóvenes estar hablándoles ahí en su lenguaje? Necesitamos pensar en ellos. Necesitamos mirar hacia nuestra ciudad y dijimos, vamos a implementar estrategias de alcance en nuestra Jerusalén. Una hermana hace unas semanas en nuestra casa me dijo, pastor, yo tengo una gran carga por una sección de nuestra ciudad. Y yo quisiera poner un comedor donde venga gente, ¿verdad?, de escasos recursos y quizás ofrecerles una comida al día, pero una comida digna. Y en ese lugar presentarles el Evangelio. No, yo pensé inmediatamente en los que les gusta cocinar. ¿Se da cuenta cómo necesitamos sacar a la iglesia de las cuatro paredes? También, hermanos, esto es algo que ya hemos venido trabajando, pero ahora con mayor fuerza queremos plantar una iglesia en nuestra Judea y lo más cercano, hermanos. Queremos ver una iglesia establecida en San Jerónimo Tecuanipan. ¿Sabe por qué mañana un grupo de hermanos se va a reunir aquí 8:30 y va a viajar 41 kilómetros? Y van a dar de su tiempo, ¿verdad?, de sus recursos. Y van a comer tarde porque así es. ¿Sabe por qué van a hacer eso? Porque nosotros queremos que los habitantes de San Jerónimo Tecuanipan sean transformados por el poder del Evangelio, que conozcan a Cristo, que formen familias saludables.
que no haya más desintegración, y creemos que el Evangelio es la respuesta a esto. Algunos jóvenes de San Jerónimo Tecuanipan van a ir al campamento mañana, hermanos, 10 jóvenes. Y yo pensaba, ¿y si alguno de ellos o alguno de los que mañana va a llegar a la EBDB y va a conocer a Cristo, a un niñito, quizá algún joven, ¿verdad? Allá en el campamento va a conocer a Cristo? ¿Por qué no pensar que uno de ellos en algún momento va a llegar a ser el pastor de esa iglesia? Pero por algo tenemos que comenzar. Queremos iniciar el proceso de envío a nuestra Samaria. Nuestra Samaria sería nuestro país, en el círculo del silencio, donde no hay poca presencia evangélica. Queremos que Iglesia Bautista Getsemaní algún día, hermanos, pasar aquí a una familia, ¿verdad? Imponerle las manos en señal de acompañamiento y despedirles, porque estarán saliendo el día de mañana a Zacatecas y van a ir a establecer una iglesia hija de Iglesia Bautista Getsemaní. Y que el próximo año, en vez de que los jóvenes se vayan al campamento, los vamos a enviar a Zacatecas. Mire, hermano, ¿qué le parece? ¿Cree que puede hacer esto Iglesia Bautista Getsemaní? Sí, pero hay que echar a andar planes. Concretar una alianza estratégica para el futuro envío hasta lo último de la tierra. Y hermanos, yo pienso que no estamos tan lejos de eso. Espero que estés muy bien. Te escribo porque hay un equipo en la India y Nepal que están enfocados en plantación de casas iglesias. De hecho, es el mismo equipo con el cual conecté a la familia de Tomás e Indira, Roberto y Vania, y están sirviendo con ellos. Es el equipo que está plantando más iglesias en el norte de la India. El líder de este equipo, que se compone de 30 familias de misioneros en 2 países, es un amigo personal mío, Roberto, el cual él y su esposa, ambos nacieron en Venezuela, hijos de misioneros bautistas. Ellos ya tienen 20 años sirviendo en India y están muy deseosos de recibir a más obreros de América Latina para su equipo. Nosotros ya tenemos 3 familias de misioneros sirviendo en este equipo, 2 familias de México y una de Perú. Para este próximo año estamos enviando a 6 más, todos jóvenes solteros de 28 a 35. Estoy llevando este mismo equipo de la Junta Internacional de Misiones a América Latina. Vamos a estar en México 2 semanas y luego en Perú. El equipo que va a ir conmigo es Abril, la directora del Centro Latinoamericano para este equipo en Nepal. Ella es nigeriana y habla 7 idiomas. También Jonathan, quien es el líder de uno de los equipos y habla español, y James, quien es sudafricano y es el codirector del equipo, pero él no habla español. Vamos a estar en México desde el 23 de noviembre hasta el 7 de diciembre. El objetivo del viaje es la movilización y nos gustaría poder estar en alguna de las reuniones de la iglesia para que pudieran involucrarse más en esta área del mundo. También nos encantaría ver algunos posibles candidatos. Nos gustaría tener eventos de movilización donde se enseña la realidad de los grupos no alcanzados en India y lo que Dios está haciendo. Estas reuniones pueden ser cultos o un evento de movilización donde se invita a la gente de la iglesia y a otras iglesias a participar. Si estarían interesados, me gustaría ir agendando algunas fechas y posibles reuniones. Estaré esperando su respuesta. Por su gracia, Rafael, Canadá. Así que, hermanos, en el mes de noviembre estaremos recibiendo este equipo. Queremos saber qué está pasando en India. Igual y algún universitario dice: pastor, el Señor tocó mi corazón. Bueno, vamos a comenzar un proceso de formación teológica. Queremos que lleve el evangelio a India. Quizá algún matrimonio dice: pastor, por trabajo me movieron a esta zona del círculo del silencio, pero a mí me gustaría abrir una obra mientras yo trabajo allá. Capacitar a los miembros de Iglesia Bautista Getsemaní en evangelismo, implementar proyectos de alcance a grupos vulnerables en nuestra Jerusalén,
reiniciar el proceso de enfoque global, ¿verdad? Estamos próximos a anunciar la fecha, hermanos, ya nada más ahí una reunión última como pastores, y vamos a anunciarle la fecha en la que vamos a reiniciar enfoque global. Vamos a hacerlo, hermanos. No queremos sacar a los miembros de la iglesia, hermanos. Queremos que se vayan. Algunos dirán, ¿no quieren que lleguen? Van a llegar más, hermanos. Van a llegar más, Dios mediante. Van a llegar hermanos sordos, ¿verdad? Queremos hermanas, mujeres, ¿verdad? Que lleguen como testimonio de lo que haremos como iglesia. Pero queremos que algunos de ustedes se vayan de la iglesia, hermanos. Ahora, no que se vayan peleados, no. Queremos que se vayan a Judea. Queremos que otros se vayan a Samaria. Y queremos que otros se vayan hasta lo último de la tierra. Queremos capacitar e integrar nuevos líderes y servidores. Vemos esa necesidad. Hermanos, no nos damos abasto nosotros como pastores. Necesitamos equipar jóvenes para el pastorado. Necesitamos nuevos líderes para hacerlo todo lo que queremos hacer, lo que creemos que Dios ha puesto en nuestro corazón. Queremos equipar a la iglesia para el cumplimiento de la gran comisión a través de seminarios y otras herramientas misionológicas. Parte de esto es lo que Dios puso en nuestro corazón. Tenemos los recursos financieros, tenemos los recursos humanos, tenemos los contactos, hermanos. Dijimos, le vamos a sacar provecho a nuestro edificio que está cerrado durante la semana. Ya no queremos que pase cerrado durante la semana. Algo vamos a hacer con nuestras instalaciones. De tal manera, hermanos, que viene un trabajo de planeación. Ya hicimos la mayoría de los líderes, pero ahora viene otra parte. ¿Qué vamos a hacer con todo esto, hermanos? Nosotros queremos, habiendo recibido al Espíritu Santo, nosotros queremos ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, nosotros añoramos ese momento cuando podamos en esta plataforma enviar quizás algunos a un estado, quizás algún matrimonio diga, pastor, a mí me gustaría comenzar a ver qué podemos hacer en la Sierra Norte, en el sur de nuestro estado, con los indígenas. ¿Sabe que en su momento hicimos algo como iglesia? Mi esposa y yo viajábamos en autobús hasta Coyutla, Veracruz, para capacitar un promedio de 30 pastores al mes. No era tanto ir a hacer evangelismo, era capacitar a los obreros. Y eso está haciendo mucha falta. Aquí en nuestro estado, hermanos, hay lugares donde no ha llegado el evangelio. Y en nuestra iglesia quizás no lo saben, pero hay un potencial de mujeres, de madres solteras, de mujeres solas, no están casadas, que hace 3 años fueron a la sierra, hicieron una escuelita de verano. Pero ahora podemos enfocar esos esfuerzos a una comunidad donde no haya evangelio. ¿Sabe que sí podemos hacerlo, hermanos? Y no es en razón de los recursos financieros que tenemos. Es que ahora tenemos al Espíritu Santo. Eso es todo, hermanos. Y si el Espíritu Santo está entre nosotros y mora en nosotros, ¿por qué seguimos aquí? ¿Recuerdan? Varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes descenderá, Él va a regresar. Y nosotros amamos la venida de Cristo, hermanos. Nosotros queremos que Él venga pronto, pero también nosotros queremos que se cumpla la promesa de Apocalipsis 7:9. Después de esto miré y he aquí una gran multitud de todas las naciones, pueblos, tribus y lenguas. Sí queremos que Getsemaní sea parte de eso, hermanos. Tenemos lo necesario. Así que, hermanos, yo no sé si a usted le emociona, pero en mi corazón yo veo próximo el que podamos enviar obreros al campo, el establecer una iglesia en San Jerónimo Tecuanipan, el hacer algo con los grupos vulnerables de nuestra ciudad y con los grupos indígenas de nuestro país. Yo no sé si usted quiera unirse. Yo quiero apelar un poquito a ese sentido de comodidad que nos embarga
como la iglesia de Jerusalén. ¿Estamos bien? ¿Estamos creciendo? Antes éramos 100, ya somos 120. ¡Wow! No, yo no quiero ese conformismo, hermanos. Si seguimos siendo 200 los próximos años, pero que cumplamos la gran comisión. ¿Y sabe qué? Si empezamos a cumplirla, el Señor no nos va a dejar 200. Porque si 6 familias se van, el Señor va a traer a otras, capacitarlas y enviarlas. Así que, hermanos, yo no sé si usted piensa que podemos lograrlo, pero yo creo que sí, y esta es la razón. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y hermanos, el Espíritu Santo mora en nosotros. Así que le pregunto, ¿usted cree que Iglesia Bautista Getsemaní esté próximo a enviar obreros al campo? Que les vaya bien, pastor, casi, ¿verdad? Muy bien, puestos de pie, hermanos, vamos a orar.